Cordial saludo para todos y para todas. Soy Luis Roballo y para mí es un gusto poder estar aquí compartiendo todas estas cápsulas informativas. El día de hoy en esta cápsula vamos a hablar sobre el derecho familiar. Vamos a descubrir algunas de las instituciones del derecho familiar en el contexto del derecho romano. Vamos a ubicarnos un poquito en la historia, en un contexto en donde hubo diferentes etapas, donde hubo una etapa monárquica, una etapa de principado, donde hubo una etapa también de república y donde se fue consolidando el imperio romano como tal, donde hubo también diferentes fuentes del derecho, donde empezó a fortalecerse y a codificarse el derecho y donde empezó a tener un gran auge y una gran importancia el derecho privado como tal. Y dentro del derecho privado, pues claramente se empieza a consolidar la necesidad de identificar qué personas son aquellas a las cuales hay que respetarles ciertos derechos, garantizarles ciertos derechos y también asignarles ciertas obligaciones. Es decir, se empieza a crear un concepto de personalidad jurídica y dentro de ese concepto de personalidad jurídica se reconoce a las personas físicas por una parte y se empieza a reconocer a las personas morales como tal. Vamos a hablar un poquito de las personas morales, que básicamente eran las asociaciones y las fundaciones. Por otra parte, hablamos de las personas físicas. Y las personas físicas pues tenían que cumplir ciertos requisitos como hoy en día lo regula el derecho civil para poder tener un reconocimiento de esa personalidad jurídica y ser sujeto de derechos y de obligaciones como tal y poder ejercerlas plenamente. Entonces, en las personas físicas, digamos que hay una característica muy importante y es la característica de libertad dentro del derecho romano. ¿Quiénes eran libres y quiénes eran esclavos? Recordemos que existía la esclavitud y por otra parte también un rol muy importante que tiene el concepto no solamente de esclavitud, sino también de estar sometido a una autoridad. Entonces empieza a haber no solamente una división de pérdida de autonomía, por decirlo de alguna manera, por ser esclavo, o también empieza a haber esa restricción de la autonomía por estar sujeto a la potestad y a la autoridad de otra persona física. Entonces, estos son conceptos bien interesantes que empiezan a forjarse desde el derecho romano y que hoy nosotros podemos entender porque en la realidad pues tenemos algún acercamiento a estos conceptos. Entonces, en ese sentido, vemos cómo el derecho romano empieza a darle una gran trascendencia a la personalidad jurídica, pero también empieza a identificar que las personas, que los individuos, pues están agrupados por familias. Entonces, hay que regular la familia, hay que regular las relaciones que están inmersas dentro de la familia, que pueden surgir dentro de la familia y no solamente regular esas relaciones, sino también regular la forma en que esa familia va a poder ejercer sus derechos y va a poder cumplir sus obligaciones y va a poder proteger inclusive su patrimonio, sus bienes, su fortuna como tal. Y entonces allí empieza a surgir algo muy interesante que se llama como el pater familias. Entonces el pater familias básicamente es el representante legal de la familia, por decirlo de alguna manera. Y ese pater familias, pues, digamos, también tiene una evolución dentro de la misma evolución del derecho romano y de la misma evolución del Estado romano como tal. Tiene una evolución, el concepto, el alcance de la responsabilidad del pater familias, porque el pater familias, digamos, inicialmente tiene una disponibilidad de los bienes de sus familiares, de su núcleo, pero también tiene unas potestades y unas autoridades frente a la persona misma de los individuos que conformaban su familia, inclusive hasta la misma vida, tenía el alcance del poder y la autoridad del pater familias. Pero también me parece algo digno de destacar es que la familia romana le da un reconocimiento a la mujer también y hay un reconocimiento de las mater familias, que las mater familias, digamos, no tienen esa obligatoriedad o esa responsabilidad
y tampoco tiene un rol específico frente al derecho romano, pero sí tiene un reconocimiento social muy importante y tiene un reconocimiento al interior de su misma familia. Entonces esto es importante que lo tengamos presente porque estamos ubicados en un concepto o más bien en un contexto en donde en Roma, pues básicamente los derechos de las mujeres estaban bastante restringidos, ¿no? Entonces, en ese sentido era interesante que hubiese un reconocimiento de la mujer como mater familias, esto era pues bastante interesante. Y por otra parte, pues también es importante destacar que habían personas que estaban sujetas a patria potestad, ya sea la mujer bajo la patria potestad de su esposo, o también los hijos bajo la patria potestad de su papá, etcétera, pero habían personas que no tenían ninguna autoridad. Aquí surgen entonces dos conceptos importantes. Tenemos por una parte el sui iuris y tenemos por otra parte el alieni iuris. El sui iuris era aquel individuo que no tenía una potestad superior, es decir, no estaba sujeto a una autoridad superior, y el alieni iuris pues sí dependía de una autoridad superior. En el parentesco, que es importante ver el rol, o esta persona no está sujeta a autoridad o esta persona está sujeta a autoridad. Y para que se pueda generar un parentesco, entonces hay dos vías principales. Una vía natural, que es la cognatio, que la cognatio es básicamente esa unión, ese lazo jurídico que surge porque unas personas comparten una sanguinidad, ¿no? Comparten unos lazos de sangre, un vínculo de sangre, y en ese sentido, pues obviamente se crea la familia de una manera natural, por vínculos de sangre. Y por otra parte está la agnatio, que la agnatio pues ya es propiamente una figura que hace que la familia empiece a reconocer los vínculos de otras personas que no tienen un linaje, que no tienen una ascendencia, digamos, concreta o unos vínculos de sangre, pero que sí pueden generarse unos vínculos civiles. Entonces ya la familia empieza a abrirse de tal forma que se le reconoce también como parte de la familia por parentesco a aquellas personas que, no teniendo un vínculo de sangre, sí tienen un vínculo de naturaleza civil. Por ejemplo, cuando una persona se casa con otra, entonces entra a ser parte de esta familia, de esta nueva familia, y lo interesante es que se le empieza a dar ese reconocimiento también para efectos jurídicos, para efecto del ejercicio de obligaciones, de derechos, pero también de las disposiciones patrimoniales, pero también de esa condición de estar sujeto o no a una autoridad. Hablemos ahora de la patria potestad, que es una institución jurídica que digamos, fortalece, se crea, se gesta y se fortalece dentro del derecho romano, pero que hoy en día nosotros todavía tenemos relación con ese concepto. Y la patria potestad pues nace porque era necesario representar la familia, entonces el padre de familia representaba los derechos y representaba a los individuos que conformaban su núcleo familiar. Entonces, esa representación, ese poder, esa facultad de representar a su familia, pues se llamaba patria potestad. Básicamente la ejercían los padres de familia. Y para que hubiese o naciese esa patria potestad, pues había diferentes fuentes. Digamos, la fuente por excelencia, pues era la unión marital. Yo lo digo como unión marital porque inicialmente pues era el matrimonio, pero el matrimonio tenía ciertas formalidades, ciertos requisitos, así como hoy en día, y si faltaba alguno de esos requisitos, entonces pues no se podía consolidar un matrimonio para efectos civiles o para efectos legales, y por lo tanto pues eso tenía unas repercusiones en las personas y también en los bienes y y en el patrimonio familiar como tal. Entonces, con la evolución del derecho romano y la evolución de la sociedad romana, pues también se le da un reconocimiento, por ejemplo, del concubinato, no en las mismas proporciones del matrimonio, pero es una unión marital de hecho, donde sin cumplir todas las formalidades, dos personas se unen de manera, digamos, seria, responsable, para generar una relación a largo tiempo, a largo plazo, es decir, no es algo espontáneo, sino es una relación a largo plazo,
Y entonces el derecho romano dice, bueno, pues si esto está sucediendo en la realidad, como es el derecho, tiene que responder a esa realidad de la sociedad, entonces también conciben ciertas prerrogativas para el tema del concubinato. Entonces por eso digo, surge la patria potestad de una relación matrimonial, ¿no? De la unión marital. Entonces, ¿qué pasa? El esposo siempre va a tener la patria potestad de la esposa, o la esposa está sujeta a la patria potestad del esposo. Pero también en la medida que esa familia va creciendo y van teniendo hijos e hijas, entonces esos hijos e hijas pues también están sujetos a la patria potestad del padre de familia. Y hay otra forma en que nace esa patria potestad y es precisamente con la adopción. Entonces la adopción pues permite que si una familia, un esposo, una esposa no tiene hijos, pues entonces pueda vincular a su núcleo a un tercero. Hay dos opciones. Por una parte tenemos si ese tercero que vamos a involucrar en nuestra familia es una persona sui juris, es una persona que no está sujeta a potestad de alguien, entonces lo puedo también acoger dentro de mi familia. O si es alieni iuris, entonces lo puedo acoger dentro de mi familia. Y ahí viene, digamos que dos conceptos muy importantes. Aquí es importante señalar lo siguiente. Si la persona que iba a ser adoptada era sui iuris, o sea, no estaba sujeta a la patria potestad de nadie, entonces digamos, relación, esa acogida en la nueva familia, pues se llamaba adrogatio o adrogación. Y la adopción propiamente se concibe para las personas que estuvieran en una condición de alieni iuris, o sea, que estuvieran bajo la patria potestad de otra persona. Entonces, esta persona que tenía la patria potestad le cedía la patria potestad a la nueva persona y esa relación jurídica o esa situación se llamaba adopción. Y llegamos a la parte final de esta cápsula para hablar de la tutela. Y lo vamos a explicar de una manera más fácil con un ejemplo. Vamos a irnos nuevamente allá a la antigua Roma y en ese contexto en donde tenemos sui iuris, tenemos alieni iuris, los sui iuris no están sujetos a ninguna patria potestad, pero los alieni iuris sí están sujetos a una patria potestad, lo que implica que tienen quien los represente para obligarse y quien lo represente para ejercer sus derechos y quien lo represente para todos los efectos patrimoniales. En cambio, el sui iuris se supone que es una persona que no está sujeta a una patria potestad, a una autoridad, pero puede tener algún tipo de restricción para el ejercicio de su personalidad y por lo tanto para poder obligarse o adquirir derechos. Por ejemplo, ¿cuál? Por ejemplo, una persona puede ser sui iuris, pero ser menor de edad. Y al ser menor de edad, pues no puede ejercer sus derechos, sus obligaciones de manera plena frente al derecho romano. Entonces necesita a alguien que lo ayude a ejercer esos derechos y esto lo hace a través de una persona que se llama tutor. Entonces el tutor es el responsable de administrar esos bienes, esos derechos, esas obligaciones que tiene el sui iuris. Básicamente ese es el contexto de tutela, es ese cuidado que debe tener esta persona en sus bienes, en sus derechos y en sus obligaciones. Y así llegamos al final de esta cápsula en donde hemos hecho un viaje muy rápido por algunas instituciones jurídicas del derecho familiar en el contexto del derecho romano. Hablamos de parentesco, hablamos de patria potestad, hablamos de uniones maritales, de adopción y de tutela. Y espero que esta cápsula haya sido de su interés. Estaremos desarrollando nuevas temáticas. Esperamos también escucharles, que ustedes nos digan qué temas quisieran que en un lenguaje sencillo, en un lenguaje cotidiano, podamos desarrollar en temas jurídicos. Así que este canal es de ustedes, gracias por su atención y hasta una próxima ocasión.